La inquietud se había instalado en la casa de los de la reina como una presencia invisible, densa, que nadie lograba espantar. Desde primera hora del día, el silencio alrededor de Juanito no era el de un bebé dormido, sino el de un cuerpo pequeño que no respondía como debería. Begoña lo sostenía con una mezcla de instinto y miedo, tratando de convencerse de que aún había margen para la esperanza, aunque en el fondo sentía que algo no iba bien. Mientras tanto, Luz observaba al pequeño con una atención cada vez más preocupante. Había cambiado ya varias veces la medicación, revisado los signos vitales y comprobado reacciones que no llegaban. Su rostro, normalmente sereno, empezaba a reflejar dudas que no se atrevía a pronunciar en voz alta, consciente de que cada palabra podía derrumbar el frágil equilibrio emocional que sostenía a Begoña. Gabriel, por su parte, caminaba de un lado a otro sin encontrar su sitio. Acostumbrado a controlar cada situación, aquella sensación de impotencia lo desarmaba. No podía argumentar, negociar ni imponer su voluntad ante la enfermedad de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio lo dejaba expuesto, y esa vulnerabilidad le resultaba insoportable. Unas horas más tarde, Luz decidió decir lo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Explicó que el hecho de que Juanito no reaccionara a la medicación era una señal alarmante, y que no se podía descartar una infección grave. La palabra «hospital» cayó como un golpe seco en la habitación, haciendo que Begoña apretara al bebé contra su pecho, como si así pudiera protegerlo de todo lo que estaba por venir. Gabriel reaccionó con una mezcla de urgencia y negación. Parte de él quería aferrarse a la idea de que todo se resolvería sin necesidad de dar ese paso, pero la mirada firme de Luz no dejaba espacio para excusas. Aquella recomendación no era una opción, sino una advertencia. Y por primera vez, Gabriel tuvo que aceptar que no tenía el control. Precisamente en ese instante, la fábrica pasó a un segundo plano. Gabriel entendió que no podía seguir al frente de la industrial de la reina mientras su familia se desmoronaba. Con gesto serio, tomó la decisión de delegar la dirección temporal en Salazar, una medida que no solo reflejaba la gravedad del momento, sino también su incapacidad para sostener todas las piezas de su vida al mismo tiempo. A su vez, Begoña sentía cómo el miedo por Juanito se mezclaba con una culpa silenciosa. Miraba a Julia de reojo, preguntándose si la niña estaría viviendo todo aquello como una confirmación de sus peores temores. Ser desplazada, quedar en un rincón, perder el lugar que había construido junto a ella. Esa preocupación la desgastaba casi tanto como la angustia por el estado del bebé. Mientras tanto, en otro punto de la casa, María libraba su propia batalla. La amenaza de Andrés pesaba sobre ella como una condena inminente. Sabía que el ultimátum no era una estrategia vacía y que el tiempo jugaba en su contra. Aún así, se resistía a aceptar que la situación se le había ido definitivamente de las manos. Poco después, María buscó a Gabriel con la desesperación de quien ya no tiene aliados. Le pidió ayuda, comprensión, una salida legal que le permitiera esquivar la denuncia que se cernía sobre ella. Sin embargo, el abogado que solía moverse con frialdad calculada la miró con un desprecio que no se molestó en disimular, cansado de sus exigencias y de su insistencia. Ese rechazo marcó un punto de no retorno. Gabriel dejó claro que no pensaba implicarse más en sus problemas, y que cualquier vínculo que hubiera existido entre ellos se daba por terminado. María comprendió entonces que estaba completamente sola, enfrentándose no solo a Andrés, sino a un sistema que ya no estaba dispuesto a protegerla. Al mismo tiempo, Andrés observaba los acontecimientos con una determinación cada vez más firme. El deterioro de Juanito no desviaba su atención de la decisión que había tomado. Para él, la negativa de María a aceptar la nulidad era una provocación, una última muestra de desafío que no estaba dispuesto a tolerar. Su paciencia se había agotado. Ese mismo día, Andrés le exigió una respuesta definitiva. No hubo reproches ni discusiones interminables, solo una pregunta directa que encerraba una amenaza real. Cuando María volvió a negarse, él entendió que no había nada más que hablar. La denuncia ante la Guardia Civil dejó de ser una posibilidad para convertirse en un hecho inevitable. Mientras tanto, ajena a esas decisiones, Julia empezaba a respirar con algo más de calma. Al observar a Begoña volcada tanto en ella como en el bebé, comenzó a darse cuenta de que sus miedos habían sido alimentados por palabras ajenas y no por la realidad. Ese descubrimiento, silencioso pero profundo, la ayudó a recomponer una seguridad que creía perdida. Así, entre la incertidumbre médica, las rupturas definitivas y las decisiones que marcarían el futuro de todos,
el capítulo avanzaba hacia un punto de tensión máxima. Nada parecía estable, y cada gesto, cada silencio, anunciaba que las consecuencias de ese día serían imposibles de revertir. La casa parecía haberse encogido desde que se tomó la decisión de llevar a Juanito al hospital. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si las paredes mismas comprendieran que algo grave estaba ocurriendo. Begoña caminaba despacio, sin separarse del bebé, con la mirada fija y el corazón desbocado, intentando no pensar en escenarios que se abrían paso a la fuerza en su mente. Luz no dejó de observarlos en ningún momento. Aunque mantenía un tono profesional, por dentro luchaba contra la frustración de no tener aún un diagnóstico claro. Sabía que cada minuto contaba y que la incertidumbre era, en sí misma, una forma de tortura para quienes esperaban respuestas. Aún así, se obligaba a no adelantar conclusiones que pudieran hundir aún más a Begoña. Gabriel, sentado en silencio, parecía más distante que nunca. La decisión de apartarse temporalmente de la fábrica no había sido fácil, pero tampoco heroica. En el fondo, sabía que huía de un frente para enfrentarse a otro que no podía controlar. Esa sensación de pérdida de poder lo hacía reaccionar con una frialdad que empezaba a incomodar a todos los que lo rodeaban. Mientras tanto, María sentía cómo el rechazo de Gabriel seguía ardiéndole por dentro. Había confiado en que él sería su última tabla de salvación, alguien capaz de torcer la ley a su favor o, al menos, de retrasar lo inevitable. En lugar de eso, se encontró con una indiferencia cruel que la obligaba a aceptar una realidad que llevaba tiempo negando. A su vez, Digna decidió sincerarse con Manuela. Le confesó que había sido Paula quien le había advertido sobre el trato de María hacia ella, un detalle que explicaba muchas tensiones acumuladas. Tras revelarlo, Digna no impuso castigos ni tomó decisiones precipitadas, sino que dejó en manos de Manuela la elección de qué hacer con la joven doncella una vez concluyera su periodo de prueba. Ese gesto, aparentemente sencillo, tenía un peso enorme. Manuela comprendió que no solo se trataba de una decisión laboral, sino de una prueba de carácter. Por primera vez, alguien confiaba plenamente en su criterio, reconociendo el valor de su experiencia y su dignidad, algo que María había intentado arrebatarle con amenazas y desprecio. Unas horas más tarde, la tensión se desplazó hacia otro punto inesperado. Chloe, con el rostro serio, decidió contarle a Valentina que Rodrigo estaba buscándola. No lo hizo con dramatismo, pero la reacción de su amiga fue inmediata. Valentina sintió cómo el aire le faltaba, como si el pasado que había intentado enterrar se levantara de golpe para reclamar su lugar. Chloe intentó tranquilizarla, recordándole que aún no había sido descubierta y que tenían margen para reaccionar. Sin embargo, el miedo de Valentina no se calmó. Sabía que Rodrigo no se rendía con facilidad y que su aparición era solo cuestión de tiempo. Esa certeza la dejó temblando, atrapada entre el deseo de huir y la imposibilidad de hacerlo. Poco después, ese temor se materializó. Rodrigo apareció por sorpresa en la tienda, recorriendo el lugar con una mirada inquisitiva que buscaba algo más que productos. Valentina se escondió como pudo, conteniendo la respiración, mientras el peligro de ser descubierta se volvía insoportablemente real. En otro punto de la ciudad, Pablo se preparaba para una conversación que llevaba tiempo posponiendo. Cuando se reunió con Marisol, no dio rodeos. Le comunicó su decisión de romper la relación de manera definitiva y le pidió que lo dejara en paz. Para él, aquel cierre era necesario para poder seguir adelante sin fantasmas del pasado. Marisol, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar esa versión. Convencida de que Pablo aún la quería, interpretó sus palabras como una defensa mal construida, una negación fruto del miedo. Esa lectura la empujó a insistir, decidida a recuperar algo que, para ella, nunca había terminado del todo. Mientras tanto, Miguel compartía con Mabel sus sospechas. Le confesó que creía que la llegada de Marisol a Toledo tenía que ver con él, una idea que lo llenaba de esperanza y temor a partes iguales. Animado por ese pensamiento, decidió buscarla para expresar lo que sentía, sin imaginar que ese paso acabaría haciéndole aún más daño. Al encontrarse con Marisol, Miguel se abrió por completo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Pero lejos de encontrar consuelo, se topó con una indiferencia que le rompió el corazón por segunda vez. Marisol, atrapada en su obsesión por Pablo, no fue capaz de ver el dolor que causaba. Por su parte, en la industrial de la Reina, Damián observaba con satisfacción el compromiso de Tasio. El joven se mostraba decidido a encontrar nuevo personal y a implicarse de lleno en el futuro del negocio.
Ese entusiasmo despertó en Damián una idea que llevaba tiempo madurando y que estaba a punto de cambiar la vida de su hijo. Finalmente, Damián le hizo una propuesta inesperada: asociarse con él. Aquellas palabras dejaron a Tasio sin reacción inmediata, consciente de que esa oferta no solo significaba una oportunidad profesional, sino también un cambio profundo en su relación como padre e hijo. El peso de esa decisión empezó a asentarse, anticipando consecuencias que aún nadie podía prever. Todo avanzaba en direcciones paralelas, pero con un mismo fondo de tensión. Las decisiones tomadas ese día no eran impulsivas ni circunstanciales, eran el resultado de heridas abiertas desde hacía tiempo. Y cada una de ellas, de un modo u otro, estaba a punto de cobrar un precio que ninguno de los implicados estaba realmente preparado para pagar. El hospital se convirtió en el nuevo epicentro del miedo. Las luces blancas, los pasillos interminables y el murmullo constante de pasos ajenos hacían que todo pareciera irreal. Begoña se sentía suspendida en una espera que no avanzaba, aferrada a Juanito mientras los médicos iban y venían sin ofrecer respuestas inmediatas. Cada segundo se estiraba como una eternidad difícil de soportar. Luz, obligada ahora a observar desde otra posición, sentía una mezcla de responsabilidad y culpa. Aunque sabía que había hecho lo correcto al insistir en el traslado, no podía evitar preguntarse si algo se le había escapado antes, si alguna señal había pasado desapercibida. Esa duda la acompañaba mientras intentaba explicar a Begoña los pasos a seguir sin sembrar más pánico del necesario. Gabriel, en cambio, se mantenía rígido, casi distante. Su silencio no era tranquilidad, sino un muro defensivo. Miraba a su alrededor con una tensión contenida, como si todo aquello le resultara ajeno y, al mismo tiempo, insoportablemente personal. Por dentro, luchaba contra la idea de que aquella situación pudiera desbordarlo por completo, arrastrándolo a un terreno donde no tenía armas. Mientras tanto, lejos del hospital, Andrés no daba marcha atrás. El trámite ante la Guardia Civil avanzaba con una frialdad administrativa que contrastaba con la tormenta emocional que había detrás. Para él, denunciar a María no era un acto de venganza impulsiva, sino la consecuencia lógica de una relación agotada, sostenida durante demasiado tiempo por apariencias y silencios cómplices. María, al enterarse de que Andrés había seguido adelante, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La posibilidad de una denuncia real la obligó a enfrentarse a su propia vulnerabilidad, algo que siempre había evitado. Por primera vez, comprendió que su posición social y su apellido no bastaban para protegerla de las consecuencias de sus actos. A su vez, Manuela pasaba el día reflexionando sobre la confesión de Digna. La responsabilidad que ahora recaía sobre ella no era ligera. Pensar en Paula y en su futuro la obligaba a mirarse a sí misma, a recordar todas las veces que había tenido que tragar humillaciones sin que nadie la defendiera. Esa memoria la empujaba a no actuar desde el rencor, sino desde la justicia. En la tienda, la tensión seguía siendo palpable. Valentina permanecía escondida, con el corazón golpeándole el pecho, mientras Rodrigo recorría el lugar con una calma inquietante. Cada movimiento suyo parecía medido, como si supiera que estaba cerca de encontrar lo que buscaba. Chloe, desde la distancia, observaba la escena con una inquietud creciente, consciente de que cualquier error podía desatar el desastre. Cuando Rodrigo finalmente se marchó sin descubrirla, el alivio fue tan intenso como efímero. Valentina rompió a llorar, consciente de que aquello solo había sido una tregua. Su miedo ya no era una reacción puntual, sino un estado permanente que empezaba a dominar su vida, limitando cada uno de sus movimientos. En paralelo, Pablo intentaba recomponerse tras su conversación con Marisol. Aunque había sido firme, la duda lo perseguía. Sabía que cerrar esa puerta implicaba renunciar definitivamente a una parte de su pasado, y esa renuncia no era tan sencilla como había querido aparentar. Sin embargo, también entendía que seguir atado a esa historia solo le impediría avanzar. Miguel, por su parte, cargaba con un dolor silencioso. La indiferencia de Marisol había dejado al descubierto su fragilidad, obligándolo a aceptar que sus sentimientos no eran correspondidos. Ese golpe lo hizo cuestionarse no solo su relación con ella, sino su propia capacidad para interpretar las señales del otro sin engañarse a sí mismo. En la industrial, la propuesta de Damián seguía resonando en la cabeza de Tasio. Convertirse en socio significaba cruzar una línea que siempre había considerado lejana. Pensaba en Carmen, en cómo aquel cambio podría alterar su equilibrio y sus planes compartidos. La ilusión se mezclaba con el miedo a perder aquello que ya tenía. Mientras tanto,
Julia observaba todo con una madurez que sorprendía incluso a ella misma. Ver a Begoña luchar por Juanito sin apartarla de su lado reforzaba la certeza de que su lugar seguía intacto. Esa comprensión le devolvía una calma que necesitaba desesperadamente en medio de tanto caos. Así, entre pasillos de hospital, denuncias que avanzaban, miedos que no se disipaban y decisiones que abrían caminos inciertos, la historia seguía tejiéndose con hilos tensos. Cada personaje, atrapado en su propio conflicto, avanzaba sin saber que lo peor quizá aún estaba por llegar. La espera en el hospital empezó a desgastar incluso a los más fuertes. Begoña sentía cómo el cansancio físico se mezclaba con un agotamiento emocional difícil de describir. Permanecía sentada junto a la incubadora, observando cada mínimo gesto de Juanito, como si su mirada pudiera suplir aquello que la medicina aún no conseguía darle. El miedo ya no era una sacudida repentina, sino un pulso constante. Luz regresaba una y otra vez con información incompleta. Las pruebas avanzaban despacio, y cada resultado abría nuevas preguntas en lugar de cerrar las anteriores. Aunque intentaba transmitir serenidad, la preocupación se le colaba en los silencios, en la forma de apretar los labios antes de hablar. Sabía que la incertidumbre era el peor enemigo, pero no podía ofrecer certezas que aún no existían. Gabriel comenzaba a mostrar signos de una tensión mal contenida. El hecho de haber cedido el control de la fábrica no le había traído alivio, sino una sensación de vacío. Sin su rol habitual, se veía obligado a enfrentarse a su propia fragilidad, algo que siempre había evitado. Esa incomodidad se transformaba en frialdad, en respuestas cortantes que herían sin que él pareciera notarlo. Mientras tanto, Andrés recibía confirmación de que la denuncia contra María seguía su curso. La formalidad del proceso le resultaba casi cruel, pero no dudó. Para él, seguir adelante era una forma de cerrar una etapa marcada por la desconfianza y el desgaste. No había satisfacción en su decisión, solo una determinación firme de no volver atrás. María, atrapada entre el miedo y la rabia, empezaba a darse cuenta de que había subestimado a Andrés. La posibilidad de enfrentarse a la Guardia Civil no era una amenaza abstracta, sino una realidad que se acercaba con rapidez. Esa presión la empujaba a replantearse cada paso dado, cada alianza que había creído sólida y que ahora se desmoronaba. A su vez, Manuela tomó finalmente una decisión respecto a Paula. Después de reflexionar largamente, optó por actuar con una mezcla de firmeza y compasión, consciente de que repetir los abusos que ella misma había sufrido no haría justicia a nadie. Ese gesto la fortaleció, devolviéndole una autoridad que María había intentado arrebatarle. En la tienda, Valentina seguía en estado de alerta permanente. Aunque Rodrigo se había marchado, su presencia parecía haberse quedado impregnada en el ambiente. Cada sonido la hacía sobresaltarse, cada cliente desconocido despertaba sospechas. Chloe intentaba apoyarla, pero sabía que el miedo de su amiga no se disiparía mientras la amenaza siguiera latente. Por su parte, Pablo se esforzaba por mantenerse firme en su decisión. A pesar de las dudas, entendía que volver a abrir la puerta a Marisol solo prolongaría un ciclo de dolor. Esa convicción lo ayudaba a resistir, aunque no evitaba que la tristeza lo acompañara como una sombra persistente. Miguel, todavía herido, comenzaba a replegarse sobre sí mismo. La humillación silenciosa que había sentido al abrir su corazón sin recibir nada a cambio lo llevaba a cuestionarse su propio valor. Esa introspección, aunque dolorosa, empezaba a sembrar en él la necesidad de replantearse qué tipo de amor estaba dispuesto a aceptar. En la industrial, Tasio buscó a Carmen para hablarle de la propuesta de Damián. Compartirlo con ella no fue fácil, consciente de que aquella oferta podía cambiarlo todo. Carmen escuchó con atención, atrapada entre el orgullo por él y el temor a que esa nueva posición los separara más de lo que los unía. Mientras tanto, Julia aprovechaba un momento a solas con Begoña para reafirmar lo que ya había comprendido. Sin reproches ni dramatismos, dejó claro que se sentía querida y segura, incluso en medio de la tormenta. Ese gesto, tan sencillo como profundo, le dio a Begoña una fuerza inesperada para seguir adelante. Así, cada personaje avanzaba arrastrando sus propias batallas, con la sensación de que nada volvería a ser como antes. Las decisiones tomadas, las palabras dichas y las omisiones acumuladas formaban ya un entramado imposible de deshacer, anunciando un desenlace que, inevitablemente, cambiaría el rumbo de todos. Las horas en el hospital avanzaban con una lentitud exasperante, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito para poner a prueba la resistencia de todos. Begoña apenas se movía de su sitio,
negándose a abandonar a Juanito incluso cuando el cansancio le pesaba en los hombros. Cada pitido de las máquinas la sobresaltaba, recordándole lo frágil que era la línea que separaba la calma del desastre. Luz regresó con nuevas indicaciones médicas que, aunque necesarias, no lograban tranquilizar a nadie. Explicó que el estado del bebé seguía siendo delicado y que habría que esperar más pruebas antes de confirmar un diagnóstico. Esa espera, cargada de incertidumbre, se convirtió en una tortura silenciosa que nadie sabía cómo aliviar. Begoña asentía, pero por dentro sentía que se deshacía poco a poco. Gabriel, incapaz de soportar la pasividad, empezó a mostrar una irritación creciente. Su manera de hablar se volvió más brusca, como si necesitara descargar su frustración en algo tangible. Sin embargo, cada estallido solo lo dejaba más aislado, incapaz de conectar con el dolor de Begoña, que empezaba a percibir una distancia emocional difícil de ignorar. Mientras tanto, la noticia de la denuncia se extendía como un rumor incómodo. María sentía que cada mirada la juzgaba, que cada susurro escondía una acusación. La posibilidad de verse señalada públicamente la llenaba de pánico, pero también de rabia. En su mente, la culpa se mezclaba con la sensación de haber sido traicionada por todos aquellos en quienes había confiado. Andrés, firme en su postura, evitaba cualquier contacto innecesario con ella. No buscaba humillarla ni exponerla más de lo imprescindible. Simplemente avanzaba con la convicción de que era la única forma de poner fin a una relación que había dejado de tener sentido hacía tiempo. Esa frialdad, lejos de ser cruel, era para él una forma de protección. En paralelo, Manuela comenzaba a notar un cambio en su propia actitud. La decisión tomada respecto a Paula le había devuelto una seguridad que creía perdida. Se sentía capaz de defender su dignidad sin miedo, consciente de que el respeto no se suplica, se ejerce. Ese fortalecimiento interno contrastaba con la fragilidad que María mostraba en esos mismos momentos. En la tienda, Valentina intentaba recomponerse tras el susto. A pesar del apoyo de Chloe, el temor seguía latente. Sabía que Rodrigo no desaparecería por sí solo y que su vida seguiría marcada por esa amenaza mientras no enfrentara la situación. Esa idea la angustiaba, pero también comenzaba a despertar en ella una necesidad de tomar decisiones que había postergado demasiado tiempo. Por su parte, Pablo se refugió en el trabajo para acallar sus pensamientos. La ruptura con Marisol seguía doliendo, pero entendía que mantenerse firme era la única manera de no recaer. Cada gesto cotidiano se convertía en un esfuerzo consciente por construir una normalidad que aún se le escapaba entre los dedos. Miguel, en silencio, empezaba a aceptar una verdad incómoda. Comprendía que su insistencia con Marisol había sido, en parte, una forma de negarse a sí mismo la posibilidad de algo diferente. Ese reconocimiento no lo liberaba del dolor, pero sí le abría una puerta a una reflexión más honesta sobre lo que realmente necesitaba. En la industrial, la conversación entre Tasio y Carmen se prolongó más de lo esperado. Ambos eran conscientes de que la propuesta de Damián no solo implicaba un cambio profesional, sino una transformación profunda de su dinámica como pareja. Carmen, aunque asustada, dejó claro que lo apoyaría, siempre y cuando no perdieran aquello que los había unido desde el principio. Finalmente, en el hospital, Begoña encontró un momento para respirar junto a Julia. La niña, con una serenidad sorprendente, le ofreció un consuelo silencioso, recordándole que no estaba sola y que su amor seguía siendo el pilar que sostenía a la familia. Ese instante de conexión le dio fuerzas para enfrentar lo que aún estaba por venir. Así, el día avanzaba dejando tras de sí una estela de emociones contradictorias. Nadie tenía certezas, pero todos intuían que las decisiones tomadas y las pruebas enfrentadas marcarían un antes y un después. El camino hacia adelante se perfilaba incierto, cargado de consecuencias que aún no se habían revelado por completo. La noche cayó sobre el hospital sin que nadie fuera realmente consciente del paso del tiempo. Las luces artificiales sustituyeron al día, pero la sensación de espera no cambió. Begoña permanecía sentada, con la espalda rígida y la mirada fija, como si apartarse un segundo pudiera poner en peligro a Juanito. El cansancio la hacía temblar, pero se negaba a ceder ante él. Luz volvió a reunirse con ellos con un semblante más serio. Explicó que aún no podían descartar una infección grave y que el estado del bebé seguía siendo motivo de preocupación. Aunque evitó pronunciar diagnósticos definitivos, dejó claro que las próximas horas serían decisivas. Esa advertencia se clavó en el pecho de Begoña como una punzada que le robó el aliento. Gabriel reaccionó con una mezcla de ansiedad y enfado.
Aquella incertidumbre lo superaba y lo empujaba a comportarse de forma errática. En lugar de acercarse a Begoña, se aislaba, incapaz de gestionar un miedo que no podía controlar ni racionalizar. Esa distancia empezaba a crear una grieta visible entre ambos, justo en el momento en que más unidos deberían estar. Mientras tanto, Andrés recibía confirmación oficial de que la denuncia había sido registrada. Ese paso, aunque esperado, tuvo un peso simbólico enorme. Sabía que a partir de ese momento no habría marcha atrás, y que María tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Le dolía el desenlace, pero no dudaba de que era necesario. María, por su parte, vivía esas horas sumida en una angustia creciente. El temor a ser señalada públicamente y a perderlo todo la llevaba a un estado de nerviosismo constante. Se sentía traicionada, acorralada y sola, incapaz de encontrar un apoyo real. Aquella soledad era el reflejo de un camino que había ido construyendo paso a paso, sin darse cuenta del precio. A su vez, Manuela empezaba a percibir un cambio en el ambiente de la casa. La ausencia de María y la firmeza con la que había tomado su decisión le devolvían una tranquilidad inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz tenía peso y que su trabajo era respetado. Esa sensación de dignidad recuperada la fortalecía silenciosamente. En la tienda, Valentina apenas podía concentrarse en nada. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra le recordaba que Rodrigo seguía ahí fuera. Chloe intentaba distraerla, pero sabía que el miedo no desaparecería sin una solución real. La amenaza constante comenzaba a pasar factura, obligando a Valentina a plantearse decisiones que había evitado hasta entonces. Pablo, mientras tanto, reflexionaba sobre su ruptura con una serenidad forzada. Aunque el dolor persistía, empezaba a aceptar que había hecho lo correcto. Comprendía que aferrarse a Marisol solo habría prolongado una herida que necesitaba cerrarse. Esa certeza no le devolvía la paz de inmediato, pero sí una dirección clara hacia la que avanzar. Miguel, aún afectado, decidió tomar distancia. Entendió que seguir orbitando alrededor de Marisol solo lo hundiría más. Ese primer paso, aunque pequeño, representaba un intento de protegerse a sí mismo, de dejar de buscar en otros una validación que debía construir desde dentro. En la industrial, Tasio no dejó de pensar en la propuesta de su padre. Convertirse en socio significaba aceptar un nuevo rol y una responsabilidad que lo ilusionaban tanto como lo aterraban. Pensaba en Carmen, en su vida compartida, y en cómo ese cambio podría alterar el equilibrio que tanto les había costado construir. Finalmente, en el hospital, un breve gesto devolvió algo de humanidad a la escena. Julia tomó la mano de Begoña y la apretó con fuerza, sin decir nada. Ese contacto silencioso fue suficiente para recordarle que, pase lo que pase, no estaba sola. Aferrada a esa certeza, Begoña reunió fuerzas para enfrentar una noche que prometía ser larga y decisiva. Todo parecía avanzar hacia un punto crítico. Las tensiones acumuladas, las decisiones irrevocables y los miedos no expresados convergían en una misma sensación. El destino de todos estaba a punto de cambiar, y nadie sabía aún en qué dirección. El amanecer encontró a todos exhaustos, con la sensación de haber envejecido en apenas unas horas. En el hospital, la noche dejó huellas visibles en los rostros de Begoña y Gabriel. Ella seguía en vela, sostenida únicamente por la necesidad de permanecer alerta, mientras él parecía atrapado en un silencio cada vez más espeso, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Luz regresó con los primeros resultados concluyentes. Aunque no ofrecían una respuesta definitiva, sí permitían descartar algunos de los peores temores. Aún así, el estado de Juanito seguía siendo delicado y requería observación constante. Esa mezcla de alivio parcial y preocupación mantenía a todos suspendidos en un equilibrio frágil, sin permitirles relajarse del todo. Begoña escuchó con atención, asintiendo en silencio. Había aprendido a no aferrarse a falsas esperanzas, pero tampoco estaba dispuesta a rendirse. En su interior, se prometió resistir lo que hiciera falta, incluso si eso implicaba hacerlo sola. Esa determinación empezaba a marcar una distancia clara con Gabriel, cuya incapacidad para acompañarla emocionalmente resultaba cada vez más evidente. Gabriel, consciente de esa brecha, se sintió desbordado. La crisis de Juanito había sacado a la superficie todas sus carencias, obligándolo a enfrentarse a un papel que no sabía cómo desempeñar. Por primera vez, empezó a cuestionarse si realmente estaba preparado para compartir su vida con Begoña en las circunstancias más difíciles, y esa duda lo paralizaba. Mientras tanto, Andrés recibía noticias del avance de la denuncia.
El proceso seguía su curso sin contratiempos, confirmando que la decisión tomada ya no tenía vuelta atrás. A pesar de la firmeza que mostraba hacia el exterior, por dentro sentía un cansancio profundo. La ruptura con María, ahora definitiva, lo dejaba con una mezcla de alivio y vacío imposible de ignorar. María, al conocer los últimos movimientos de Andrés, se enfrentó a una realidad ineludible. Sus intentos de controlar la situación habían fracasado, y el miedo empezó a transformarse en una desesperación silenciosa. Aquella soledad forzada la obligaba a mirarse a sí misma sin máscaras, algo para lo que no estaba preparada. En la casa, Manuela percibía una calma extraña, casi inquietante. La ausencia de tensiones directas le daba espacio para pensar, para reconocerse en un lugar que por fin sentía propio. Esa paz, aunque frágil, le confirmaba que había hecho lo correcto al plantarse, incluso si eso había removido viejas heridas. En la tienda, Valentina seguía luchando contra el temor que Rodrigo había sembrado en ella. Sin embargo, algo había cambiado. El susto constante empezaba a transformarse en una determinación tímida pero firme de no seguir escondiéndose. Chloe, al percibir ese cambio, comprendía que su amiga estaba más cerca de enfrentarse a la verdad de lo que creía. Pablo, por su parte, decidió cerrar definitivamente el capítulo de Marisol. Aunque el dolor seguía presente, entendió que su futuro no podía construirse mirando atrás. Esa decisión, tomada en silencio, le devolvía poco a poco una sensación de control sobre su propia vida. Miguel, en paralelo, aceptaba la necesidad de dejar de buscar respuestas en los demás. El rechazo sufrido le había mostrado una vulnerabilidad que ahora intentaba transformar en aprendizaje. No era un camino fácil, pero sí uno necesario para reconstruirse. En la industrial, Tasio seguía meditando la oferta de Damián. La idea de asociarse con su padre ya no le parecía solo una oportunidad, sino también una prueba. Sabía que aceptar implicaría redefinir su identidad profesional y personal, y esa responsabilidad pesaba tanto como la ilusión. Finalmente, en el hospital, Begoña tomó una decisión silenciosa. Sin reproches ni escenas, comprendió que algo se había roto definitivamente entre ella y Gabriel. La falta de apoyo en el momento más crítico había dejado una herida profunda, difícil de cerrar. Mientras sostenía la mano de Juanito, supo que su prioridad ya no era salvar una relación, sino proteger a su familia, cueste lo que cueste. Así, entre amaneceres cargados de incertidumbre, denuncias que avanzaban sin freno y relaciones que se quebraban para siempre, el capítulo se cerraba dejando claro que nada volvería a ser igual. Cada elección había trazado un nuevo rumbo, y las consecuencias, inevitables, empezarían a manifestarse muy pronto.